Bendecido día, te habla Carlos Rodríguez, tu amigo espiritual. Buen día, desde cualquier lugar del mundo que nos veas, mi nombre es Carlos Rodríguez y hoy tendremos la segunda parte de esta enseñanza de María en las Sagradas Escrituras. Pero ahora vamos a tomarlo de algunos mariólogos que han adaptado la palabra de Dios y se la han colocado a la Madre del Cielo. Madre, Reina Inmaculada, hoy al hablar de estas maravillas que el Señor ha hecho en ti a través de tu santa palabra, Jesús, vamos a comprender la grandeza del Señor y podremos comprender cómo María, nuestra Madre, está en el plan de la salvación y cómo ella es el arca de la nueva alianza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos en materia, mis queridos hermanos, y vamos a tomar a Job, capítulo 14, versículo 4. Dice la palabra de Dios: ¿quién puede sacar puro lo impuro? Nadie. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, vamos a descubrir a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento todas estas bellezas de nuestra Madre del Cielo, porque ella fue pura antes, durante y después del parto. El capítulo de San Mateo 5:8 dice que solo los puros verán a Dios, y por eso María no conoció la muerte. La Santísima Virgen María fue asunta al cielo, porque ella fue inmaculada, sin mancha de pecado original. ¿Y por qué eso? Porque Dios quiso. Además, eso es lo que tiene furioso a Satanás, porque el enemigo en cualquier momento, él nos puede decir a ti y a mí: ustedes son pecadores, y sí lo somos. Pero en la Santísima Virgen María, él nunca va a poder decir eso, porque él nunca hizo que ella cayera. ¿Por qué? Porque María es la mujer completamente pura. Ni siquiera se le acercaba, porque él sabía que en ella estaba la simiente, la cual le iba a aplastar la cabeza. Por eso, mis hermanos, vamos a ver desde el Antiguo Testamento cómo Dios baja al pueblo de Israel. Moisés le piden a Moisés que les dé una señal, que ellos querían ver a Dios. Pero Moisés le dice: Dios, el pueblo te quiere ver. Pero nadie podía ver a Dios porque morían. Pero Moisés le hace esa petición: baja, Señor, porque el pueblo te quiere ver. En Éxodo, capítulo 19, versículo 10 al 14, nos dice la palabra de Dios la respuesta de Yahvé. Dile al pueblo que hoy y mañana se laven las ropas y que se purifiquen, porque pasado mañana, al tercer día, bajaré sobre el monte Sinaí. Cuídate de colocar un límite alrededor de la montaña y que nadie toque la montaña, porque aquel que tocase la montaña morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, es obvio, va a bajar el completamente puro sobre la tierra, sobre el monte Sinaí.
Pero Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que laven sus ropas, que se purifiquen, pero que coloque un límite y que no toquen la montaña. Porque aquel que tocase la montaña morirá. Esto lo conocía nuestro padre San José. Él era un hombre bueno y justo, lo que dice la palabra de Dios, conocedor de esa palabra de Dios, de las promesas del Señor. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Quién será esa montaña en la cual Dios va a bajar y se va a posar en una mujer? Esa montaña es la Santísima Virgen María. Y lo vamos a tomar de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Dice el ángel a la Santísima Virgen María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí vemos por qué Jesús siempre en la palabra de Dios decía: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús jamás va a cambiar. Jesús, sus designios van a permanecer para siempre, para siempre. Jesús siempre nos va a demostrar su gran amor. En el Antiguo Testamento bajaba sobre una montaña. El Nuevo Testamento, la montaña es la Santísima Virgen María. ¿Qué le hubiera pasado a San José si hubiera tocado a la Virgen María? Hubiera muerto instantáneamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, un Dios que cuando toma a una persona en especial, la toma para toda la eternidad. Mis hermanos, ahora vamos a descubrir por qué María es el arca de la nueva alianza. Tenemos que ir también al Antiguo Testamento. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 7, nos dice: al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá. Allí mismo lo hirió Dios por este atrevimiento y murió junto al arca de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos en la palabra de Dios un hombre, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, llamado Uzá, que él creía hacer una obra buena, porque los únicos que podían tocar o llevar el arca de la alianza eran los sacerdotes de la tribu de Leví, nadie más. Ellos eran los únicos que la podían cargar y llevar, pero nadie podía tocar el arca de la alianza, porque aquella persona que tocara el arca moriría. Ahora este hombre ve que unos bueyes vienen y la van a tirar al piso, y él extiende su mano para que no se fuera al piso. Pero el mandato de Dios era que nadie la tocara, porque el que tocase el arca moriría. ¿Y qué le pasó a Uzá? Inmediatamente la ira de Yahvé vino sobre él y quedó muerto en el arca de la alianza. Esa es la palabra de Dios, mi hermano.
Dios es un Dios celoso. Y tenemos que descubrir en María por qué ella es el arca de la nueva alianza. En el Antiguo Testamento el arca era un baúl donde se guardaban los 3 tesoros de Dios. Y esos grandes tesoros de Dios era un pan que había bajado del cielo llamado el maná. Se guardaba un báculo de Aarón que era el pastoreo del pueblo de Dios. Y en esa arca se guardaban las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Eran los tesoros de Dios. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a descubrir por qué María es esa arca de la nueva alianza. Dice en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra: llegó esta noticia al rey David. Yahvé ha bendecido, dice, el arca de Yahvé estuvo en la casa de Obedeón de Gad 3 meses, y Yahvé bendijo a Obedeón y a toda su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver, mis hermanos, porque muchas veces tú estudias la palabra, estudias los números, pero este número sí es importante que lo descubramos. Miren cómo esa arca duró en la casa de Obedeón 3 meses. Y esos 3 meses Dios bendijo a Obedeón de Gad y a toda su familia. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 56, nos dice la palabra de Dios que María estuvo con Isabel 3 meses y luego se fue para su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos meses estuvo la Santísima Virgen María en la casa de Isabel? 3 meses. Mis hermanos, que no se te olvide estos números. ¿Cuántos meses duró el arca de la nueva alianza en la casa de Obedeón? 3 meses. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Si María entra en tu casa, habrá bendición y paz. Y ahora descubramos en ella por qué es la nueva arca de la nueva alianza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios, el Verbo, se hizo carne. ¿Qué nos quiere decir eso, mis hermanos? Que las tablas de la ley es el mismo Jesús. Si tú y yo seguimos, amamos y respetamos a Cristo, estamos cumpliendo con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y en la Biblia, en San Juan capítulo 10, versículo 11, dice que el último día, dice que Jesús vio aquellas personas que andaban como ovejas que no tienen pastor. Y levantó la voz diciendo: yo soy el buen pastor, el pastor que da la vida por sus ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En el Antiguo Testamento, el signo del pastoreo era un báculo. Ahora en el Nuevo Testamento, ese palo o ese bastón, ¿quién es? Es Jesús, mi hermano. Él mismo lo está diciendo. Yo soy el buen pastor. El pastor que da la vida por sus ovejas. Y tercero, para descubrir esto tan grande, mis hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios en San Juan, capítulo 6, versículos 52 y siguiente. Dice Jesús: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, en ese baúl se guardaba un pan que había caído del cielo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién será ese pan? Ese pan es Jesús, hermano. Él lo está diciendo en todo el Evangelio de San Juan. Te lo dejo de tarea, mis queridos hermanos, desde el capítulo 1 en adelante. San Juan 6, capítulo 1 hasta el 60. Puedes verlo. Y cómo Jesús nos dice allí que Él es el pan vivo bajado del cielo. Entonces, mis hermanos, en Jesús se cumple la palabra de Dios. Jesús es los 10 mandamientos, Jesús es el báculo de Aarón y Jesús es el maná que bajó del cielo. Si en Jesús se cumplen esas 3 cosas, ahora te pregunto, mi querido hermano, el baúl donde Él se posó, ¿quién será? ¿O el arca de la nueva alianza? Esa arca es la Santísima Virgen María. Fue el primer sagrario donde Dios se posó. Por eso, mis queridos hermanos, San José ni siquiera podía tocar a la Virgen. Porque ¿qué le hubiera pasado a San José si hubiera tocado a la Virgen? Hubiera quedado ¿qué? Muerto. Por eso, mis hermanos, descubrir estas grandezas de Dios me hacen más feliz, me hacen reafirmar más mi fe en nuestra Iglesia Católica, que es la única que tiene respuesta para todas las incertidumbres y falta de fe de cualquier hombre. Es la única que nos ha enseñado toda la palabra de Dios. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete aquí abajo, activa la campanita y nos vemos hasta la próxima. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan. Bye, bye.